Buenas noches a los que se acaban de integrar. Hola Charlie. Buenas noches, licenciada. Hola Cristina, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches Edgar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bienvenidos. Hola Wendy, buenas noches. Hola, licenciada. Hola bebé, buenas noches. ¿Ya lista para la clase? Sí, Esta niña va a aprender mucho. ¿Cómo te llamas, nena? Sofía. Ah, qué bueno, Sofía. Acompañas a mami a la clase. Sí. Ah, qué bien, eso está bueno. ¿En qué grado estás, nena? ¿Llevas al colegio? ¿A la No, escuela? todavía no. Sí, ahí es una bebé. Adiós. Adiós, nena. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En este día tan convulsionado, ¿ya? Entonces espero que estén ustedes con el ojo abierto ante los acontecimientos que sin duda no podemos ser indiferentes, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Me dicen, por favor, si se ve la presentación ya. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, se ve. Sí, Fabi. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Luego de el proceso de independencia que analizamos en nuestra última clase, vemos de que se registraron, hubieron una serie de acontecimientos que habían quedado establecidos que debían de registrarse posterior a enviarse los correos y lo que quedó escrito en el acta de la independencia, ¿ya? Entonces, tenía que, uno en el artículo 6 del acta de la independencia había quedado establecido de que para el mes de marzo, el 1 de marzo de 1822, debía de, tenía que estar ya en la ciudad de Guatemala los representantes de las diputaciones provinciales, es decir, Nicaragua,
toda el área de Honduras, Costa Rica, El Salvador, tenían que estar en la ciudad de Guatemala para que en conjunto se decidiera cuál iba a ser el rumbo político que debía de seguir, que debían seguir las provincias, o sea, que era el proyecto que debían de enarbolar, ¿no? Entonces, esa era en sí uno de los puntos fundamentales de esa acta, aparte de los demás que ya analizamos, ¿no? Pues bueno, ¿qué sucede? Pues cuando hablemos de la República Federal Centroamericana, las Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación Centroamericana, nos estamos refiriendo a la misma situación, o sea, al mismo concepto. ¿Ya? ¿Por qué? Jurídicamente quedó establecido, el nombre que se adoptó fue Provincias Unidas de Centroamérica, ¿ya? Pero el sistema de gobierno fue un sistema de gobierno republicano que se decidió luego de la anexión a México y vamos a ver esos acontecimientos ahora. Bueno, iniciamos pues. Resulta de que luego de la anexión, bueno, luego de la declaración de la independencia, en el mes de octubre ya formalmente se había recibido respuesta a la solicitud que se había hecho por parte de principalmente de la Diputación de Guatemala y de sus representantes, que en este caso eran los notables, ¿no? Los Aycinena y quienes declararon la independencia. A el mensaje que le habían enviado a Agustín de Iturbide, ¿ya? El mexicano, al emperador mexicano, y que le había interesado sobremanera anexar a las provincias hacia México, ¿ya? Entonces, los de acá pues pretendían, en teoría, no en teoría, sino que en la práctica pues proteger sus intereses, que mantener el status quo, la religión, la católica y en teoría protección militar. ¿Ya? Entonces, pues estas eran como las tres garantías. ¿Se recuerdan del plan de Iguala, que era el plan de las tres garantías? Pues, ¿qué sucede? Resulta de que los hermanos Aycinena siguieron persuadiendo a Gabino Gainza, que fue el que quedó como presidente de la antigua audiencia, sino ahora ya de la provincia, ¿no? De que era necesario acelerar los pasos para anexarse a México. Entonces, esto fue entre octubre y diciembre, ¿ya? Llegó la correspondencia de México y pues persuadían, o sea, no ya no persuadían, sino prácticamente coaccionaban a los de acá y a las demás provincias para que se anexaran a México, ¿ya? Y acelerando el proceso, ¿ya? No como había quedado establecido en el Acta de la Independencia, en el artículo 6 que bien leímos, ¿no? Entonces, estas presiones fueron subiendo de tono, incluso dentro de la misma ciudad de Guatemala, quienes en su momento estuvieron a favor de la anexión, comenzaron a presentar una postura contraria. Debido a que a las presiones que se estaban ejerciendo, ¿no? El mismo Barrundia ya estaba en contra, José Cecilio del Valle también, ¿ya? Entonces era una situación muy desventajosa que se estaba vislumbrando ya. Entonces se decretó una ley marcial. En este caso sería como los famosos toques de queda, ¿ya? En donde se limitaban las garantías constitucionales, etcétera, ¿no? Bueno, que ni constitución había vigente en ese momento, ¿no? Ley marcial decían ellos. Entonces, el objetivo pues era ejecutar
a quien estuviera en contra, ¿ya? Pero esto no hizo más que ir aumentando. Y la oposición frontal la ofrece El Salvador, León en Nicaragua y también Costa Rica, y en el caso de Guatemala, Chiquimula. Entonces, los casos de Quetzaltenango, Sololato, Tonicapán, Cartago, Comayagua estuvieron a favor de la anexión, pero bajo las condiciones, ya no estaban a favor de Guatemala, sino que estaban a favor de la anexión, pero centralizada en México, no con los criollos de Guatemala. En particular, el caso de Quetzaltenango, la clase criolla de Quetzaltenango, estaba muy en contra debido a que Guatemala hacía lo mismo con Quetzaltenango de lo que hacía con El Salvador. Y tal fue la situación que desde la Constitución de Cádiz, ¿ya? Desde ahí se fue agudizando un poco más, ¿ya? Y esto llegó hasta que en 1838 lograron que se declarara el sexto estado de la federación, o sea, el estado de Los Altos, ¿ya? Entonces, veamos que va en aumento la situación. Bueno, Chiquimula estuvo totalmente en contra, el antiguo corregimiento de Chiquimula, y El Salvador, frontal, una independencia total, tanto de Guatemala como también de México, ¿ya? Y esto hizo despertar el recelo del emperador Agustín de Iturbide, quien envía a Guatemala a un representante, Vicente de Filisola. Vicente de Filisola, pues, era un militar al servicio del emperador que vino con dos objetivos. El primero era relevar del cargo a Gavino Gainza, enviarlo a México, y el segundo era someter a las diputaciones que estuvieran en contra de estar anexados. Y llega a la ciudad de Guatemala, se establece y parte ya luego hacia el oriente, ¿ya? Y tiene un enfrentamiento en la famosa batalla del Espinal, que es una de las ¿cómo se llama? Memorables, ¿ya? Y también una guerra necesita de fondos para realizarse, ¿ya? Entonces, las desgastadas arcas que quedaron totalmente vacías al momento de declararse la independencia, pues entonces tenía que ver de dónde sacaban el dinero para sufragar los gastos. Y esto recayó en los entonces vecinos de la ciudad de Guatemala, y esto hizo rechazar mucho más a, ¿cómo se llama?, a la presencia mexicana. Entonces, pues ya vemos los privilegios, ¿no?, que ellos querían mantener, etcétera. Bueno, este era el imperio de Agustín de Iturbide, y entre el 5 de enero de 1822 a junio de 1823, las provincias estuvieron anexadas a México. Las provincias van a tomar posteriormente el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, ¿ya? Entonces tenemos esta situación, y por eso desde que a Agustín de Iturbide le convenía extender su territorio, su poderío sobre Centroamérica. Él era Vicente de Filisola, que vino, ¿cómo se llama?, que encabezaba el ejército trigarante. ¿Y qué es el ejército trigarante? Es el ejército que protegía esas tres garantías que ya hablamos anteriormente: la cuestión religiosa, la protección hacia los privilegios, y mantener inalterable ¿cómo se llama?, la situación de las élites, ¿ya? Entonces tenemos a esta, por eso es el ejército trigarante. Bueno, entonces, pues bueno, Gainza fue enviado a México, se hizo cargo de una gobernación, ¿ya? Y poco a poco lo fueron desplazando. Entonces, Agustín de Filisola somete a El Salvador. Esto causa muchas bajas, el desgaste económico se fue sintiendo más, entonces pues eso hizo
como recapacitar en alguna medida a la élite de Guatemala, que vio que no fue tan así que les dieron una buena defensa, ¿no? Sino al contrario, pues tuvieron que hacer algunas inversiones. Les tocaron el bolsillo, que era lo que a ellos no les gusta, ¿no? Entonces, y también frenaron algunos privilegios. Entonces, pues, unos eran los intereses de la élite de acá y otros eran los intereses de Agustín de Iturbide. Bueno, entonces, se retira en agosto de 1823 de Guatemala, Filisola, pero sin antes solicitar una indemnización de 36,000 pesos por servicios prestados. ¿Ya? Entonces, este dinero pues se recolectó con los fondos de estos que los habían traído. Entonces, pues otro motivo más de disgusto. ¿Ya? Se va, no sin antes convocar en junio, 28 de junio, si no estoy mal, convocar a al Congreso Federal, ¿ya? Para que para que llegaran los representantes a la ciudad, a la Nueva Guatemala de la Asunción, para decidir cuál iba a ser el rumbo político, ¿ya? Otro objetivo que le planteó Agustín de Iturbide a Filisola fue que regresara a México, pero que pasara por Chiapas. ¿Ya? Y si ustedes se recuerdan, Chiapas fue la primera en haberse adherido al plan de Iguala. ¿Ya? Pero acá, para 1823, Filisola pasa por Ciudad Real, Comitán, ¿ya? Para persuadir a la élite chiapaneca y que se quedaran adheridos a el territorio mexicano, que no regresaran a las provincias. Entonces, dijeron, pues bueno, nosotros debemos de consultarle a la población a la sociedad para ver qué decide. Y dentro de ¿cómo se llama? Lo que decidieron fue hacer la consulta. Y entonces estos fueron los resultados, ¿ya? Y 56% a favor de quedarse anexados a México y un 35% pues que nuevamente a las provincias, ¿ya? Pues se quedaron en el territorio mexicano y de esta manera se perdió el territorio de Chiapas. El Soconusco todavía no se va hasta 1800 ya con los segundos liberales. ¿Ya? Entonces, pues esta es una de las consecuencias que trajo la anexión a México. ¿Ya? Entonces, para que veamos haciendo como un análisis. Esto es lo que consideró Mario Vázquez, ¿ya? Sobre el proceso de anexión y vemos que fue un gran territorio pues con muchas riquezas en la actualidad, no solamente culturales. Una cosa son las fronteras, fronteras políticas y otras son las fronteras culturales. México emprendió una campaña de mexicanización de la región de Chiapaneca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la región chiapaneca hay población tzotzil, hay población incluso mam, también hay canjoales, ¿ya? Entonces, pues históricamente, pues hay una identificación más con la cuestión guatemalteca, ¿no? Pero hoy ya la situación pues va cambiando mucho, pero todavía las fronteras culturales siguen siendo distintas, ¿no? Hasta la actualidad. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias trajo esta anexión? Primero, agudizar más la crisis económica, ¿ya? Debido a el costo tanto social, político y económico que trajo la ocupación de las tropas mexicanas, desgaste total. Otra de las cosas, hacer crecer y profundizar las diferencias dentro de las provincias que estaban en contra de Guatemala, ¿ya? Ya vimos el caso de Chiapas, que se quedó en el territorio de México. También deseaban regresar, pero no hicieron mayor cosa
para ofrecerlas pues una participación más política y económica, ¿no? Entonces, pues por eso decidieron ya quedarse en el territorio mexicano. Y en el caso de cuál iba a ser el rumbo político, pues como se decidió por una república federal, pues la federación nació destinada al fracaso, ¿ya? Debido a todos esos acontecimientos, ¿no? Y a las profundas diferencias que se habían desarrollado pues desde la época colonial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? De momento no, Lick. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, ¿qué hace, qué hizo Filisola? Dejar establecido el Congreso Federal, ¿ya? Y ese Congreso Federal, el 24 de junio, se instaló en el museo, en la facultad, en la escuela de, no en la escuela, sino en la universidad, ¿no? De San Carlos. Hoy pues ya sabemos que es el MUSAC. Bueno, ese congreso se pasó a denominar Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que hace una constituyente? ¿Cuál es el oficio de una constituyente, jóvenes estudiantes de Derecho? Modificar la Constitución. Modificarla, ¿no? Porque no existe. Crearla, perdón, crearla. Crear una constitución. Sí había existido la anterior, ¿cómo se llamaba? Pero era colonial. ¿Cómo se llamó? Que sí entró en vigencia. A ver, a ver, a ver. Cádiz. La de Cádiz. La de Cádiz. ¿Ah? Bueno, entonces aquí era, pues se pasó a denominar Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? No había llegado todavía Comayagua, tampoco ni León, ni Costa Rica. ¿Por qué? Se mandó la convocatoria, pero no les dio tiempo de llegar. Poco a poco se fueron integrando, porque las sesiones pues se fueron transformando, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que realizó el Congreso Federal fue tomar una decisión sobre el rumbo que debía de seguir las provincias, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es declarar la independencia absoluta por medio de un acta. En la página 185 tenemos una parte de esa acta. Primero declararon de que la anexión había sido violenta, tiránica, ¿ya? Y que no les había traído ningún beneficio. Bueno, entonces, vamos leyendo, por favor, los artículos del 1 al 3, por favor, ¿quién quiere leer? Así, vamos entendiendo por qué declararon lo que declararon. A ver, por favor. Hay 67 en clase, solo necesito a un voluntario, no todos, por favor. A ver, Nancy. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México, de cualquier otra potencia, así del antiguo como el nuevo mundo, y que ni son ni deben ser patrimonio de persona ni familia alguna. Artículo 2. En consecuencia son y forman nación soberana con derechos en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra. Artículo 3. Que las provincias sobredichas representadas en esta asamblea y demás que espontáneamente se agreguen de los que componían al antiguo reino de Guatemala se llamaran por ahora, sin perjuicio de los que resulta en la Constitución que ha de fumarse, Provincias Unidas del Centro de América.
Provincias Unidas de Centro de América, ¿no? O la República Federal Centroamericana. Esa fue la actitud que tomaron. Entonces, pues bueno, ratificaron la independencia de España, separación del Imperio Mexicano, declaran libres independientes y se forman las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Ya? Por eso les digo que es la misma situación de una república federal, porque al final eso fue lo que se creó. Bueno, seguimos entonces. Esta es el acta, ya completa, pues está en digital. Si quieren, esa sí se me pasó compartírselas. Y esta es la simbología que fue creada para la República Federal, pero vamos a ver qué le dio origen, ¿ya? Entonces, el Congreso Federal y que se transformó en asamblea en julio, se transformó en Asamblea Nacional Constituyente, sesionó entre 1823 a noviembre de 1824, cuando finalmente se entregó la Constitución Federal, que dio vida ya jurídicamente a la República Federal Centroamericana. Y esta República Federal Centroamericana estuvo vigente, mejor si toman nota, entre 1824 y 1838, formalmente. ¿Ya? Poco a poco se fueron yendo los estados del Pacto Federal. ¿Ya? Las sesiones se realizaron en el museo. Esta parte de acá pues todavía existe, casi el edificio se mantiene, pues fue restaurado por los años 80 hasta el 95, creo que todavía estaban restaurándolo después de los terremotos del 17 y 18 y luego ya con el terremoto de 1976. Bueno. Las sesiones, pues se formaron estos dos grupos que ya hemos venido hablando, liberales y conservadores, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los conservadores? Pues los aristócratas, ya representantes de aquellas viejas familias, quienes declararon la independencia y protegían sus privilegios, y todos los integrantes, ¿no? Hay civiles, hay políticos, hay militares, alto clero y las familias estas aristócratas, ¿no? Entonces, ellos querían seguir manteniendo la hegemonía de Guatemala sobre el resto de las provincias, pero acá se les frena, ¿ya? Los liberales, pues, eran los que eran críticos del sistema y de lo que se había llevado a cabo, de los acontecimientos que se desencadenaron con la independencia, ¿no? Entonces eran anti-imperio, eran un sistema eran fueron los que propusieron ¿cómo se llama? La propuesta de una república federal, ¿no? Entonces está Pedro Molina, Francisco Barrundia, ¿ya? Entonces, pues, la corriente de pensamiento que fue hegemónica en estas discusiones, pues fue el liberalismo, ¿no? Producto de la Ilustración, en donde el individualismo, los derechos políticos son inalterables, que un Estado tiene que estar dividido en sus poderes, ¿no? Y también el liberalismo también es económico, o sea, liberar la economía para, pues, traer el progreso, entre comillas, ¿no? Entonces, es una doctrina que tiene principios económicos, va en contra de la monarquía, ¿no? Y la libertad ante todo. ¿Ya? Entonces, se nutre de las ideas de Montesquieu, esta separación de poderes, y en efectivo esto se vio reflejado en ¿cómo se llama? La Constitución que se redactó. El individualismo, la igualdad jurídica, la cuestión personal, la libertad privada, la propiedad privada, y vamos a ver cómo se fue plasmando esto. La libertad de las personas ante todo, autonomías, el libre mercado, etcétera. Bueno, entonces esto dio como resultado de que la federación
viniera la vida, ¿ya? Y entonces el sistema federal, pues, es un sistema de estados asociados, ¿ya? Y que se rigen por una constitución federal, o sea, que abarca a los 5 estados, pero también cada uno de los estados, pues, tiene su propia forma, sus propias autoridades, ¿ya? Y que están regidos bajo esa Constitución Federal, pero también los estados tienen su propia constitución, que no va en contra de la otra, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de qué países creen ustedes que tomaron este ejemplo estos señores. A ver, ¿qué países todavía? Hay países en Latinoamérica que todavía están en una federación. A ver, ¿México? México. ¿Quién más? De donde se tomó el ejemplo. Ay, por Dios, jóvenes estudiantes de Derecho. Es el gigante económico. A ver, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos y también está Brasil. ¿Ya? Entonces, pues bueno, vemos de que esto dio vida a la República Federal Centroamericana. ¿Ya? Entonces, la federación, esta es parte de la simbología, los 5 volcanes, cada uno de los estados, el gorro frigio, que es un símbolo masón, ¿ya? El triángulo también es un símbolo masón, y estas, ¿cómo se llama? Los océanos, ¿no? Miren, jóvenes, aunque el catolicismo era la hegemonía en ese momento, vemos de que la cuestión de la masonería ya en el siglo XIX está muy presente dentro de estos grupos de intelectuales, ¿no? La masonería es una filosofía, se rige por códigos caballerescos y de lealtades también, y de cuestiones de mucho secretismo dentro de sus miembros, ¿ya? Y entonces, de una o de otra manera han dejado plasmado en cuestiones de símbolos, ¿no? Parte de sus símbolos, aunque sean pequeños, pero se mantienen, ¿no? Entonces, pues, muchos de estos académicos, pues, eran masones, ¿ya? Políticos más que todo. Se reúnen en las logias, ¿ya? A diferencia de la, ¿cómo se llama? De las religiones, que es en una iglesia, ¿no? Pues bueno, estos son los, pues, en teoría, las negociaciones que se realizaron, los acuerdos a los que se llegaron, y el territorio que abarcó la República Federal Centroamericana, ¿ya? Ya Chiapas, pues ya para el territorio de México, para coartar un poco la hegemonía de Guatemala, de tener el centralismo, se organizó un triunvirato, ¿ya? Provisional. Ahí estuvo pues don Pedro Molina y don Juan Vicente de Villacorta, ¿ya? No me recuerdo cómo se llama, es hondureño, pero no me recuerdo el tal nombre. Bueno, pero ya luego de una manera estratégica para apaciguar para equilibrar un poco el poder, se le dio la participación, o sea, como presidente de la federación, a Manuel José Arce. ¿De dónde creen que era Manuel José Arce? Era de El Salvador. ¿Por qué creen ustedes del Salvador? ¿Se recuerdan de esas enemistades profundas que habían? ¿Y cuál era la región más aguerrida? El Salvador, y parte del Salvador. Entonces, por eso, para mantener un poco, ¿cómo se llama? La paz, en teoría, pues había que darle participación a
a Manuel José Arce. Él era liberal, pero se rodeó de algunos funcionarios conservadores, entonces esto no fue bien visto por los liberales y comenzaron a alejarse de él. Entonces, y debido también a las profundas rivalidades que había, para 1826, pues ya se enfrascaba pues en la Primera Guerra Federal. Entonces, pues bueno, la República Federal, esta es la forma en que se fue organizando la representación que tenía cada uno. Esta era la bandera, ¿ya? Y pues el escudo. La Constitución Federal, pues de 1824, entró en vigencia en 1824 y quienes participaron en su elaboración, 4 diputados liberales, ¿ya? Y los textos de consulta fue la Constitución de Estados Unidos y la de Cádiz. Tomaron algunos aspectos. Ya fue aprobada el 23 de octubre del 23, ¿ya? Y pues, bueno, discutida y aprobada ya hasta julio, de julio a noviembre del 24, ¿ya? Uno de los puntos claves, pues, era la abolición de la esclavitud. Se organizó, pues, los 3 poderes del Estado, ¿ya? La creación de un Senado, el Poder Judicial, Legislativo, y todas las cuestiones representativas que fundamentaron a una república federal, ¿ya? Pues esta fue uno de los ejemplares. La religión, pues, se mantuvo la católica, aunque la federación, principalmente los liberales, comenzaron a tener unas actitudes muy anticlericales, ¿ya? Que fue muy mal vista, ¿ya? Pero ya la vamos a ver. Además, para esto fue como con dedicatoria a este artículo, con dedicatoria a la familia Aycinena. ¿Se recuerdan de que Juan José de Aycinena, cuál era el título de nobleza que había heredado? Marqués. Entonces, Ese artículo fue con dedicatoria para ellos, por eso prohibieron pues la utilización de los títulos de nobleza. Otro de los aspectos que tomó en consideración esta Constitución fue la abolición del tributo indígena, que se retomó de la Constitución de Cádiz. Se dividieron pues los poderes del Estado, ¿ya? La Constitución Federal pues establecía, ¿cómo se llama? Quién era la cuestión de la libertad, ¿ya? Quién era el ciudadano, ¿ya? A partir de cuántos años. Y esto es la, ¿cómo se llama? La ortografía del momento, ¿no? Tomaron en consideración pues los beneficios, o sea, cómo vendieron la idea de que era bueno mantenerse unidos para con el fin de tener representación diplomática, de obtención de préstamos, establecimiento de relaciones comerciales, ¿no? También tener una libertad de movilización, o sea, vendieron como muy bien la idea, ¿no? Cómo se estableció la ciudadanía, un régimen federal, pero había mucha crisis económica, ¿no? Entonces, además, la apertura comercial, se recuerdan que desde la época colonial, España había mantenido una centralización del comercio solo entre España y sus provincias, y tampoco había una libertad de locomoción. Entonces aquí sí. Y en el caso de la población indígena, pues ahora se les otorgó tanto a la población indígena como a los mestizos la ciudadanía, pero una ciudadanía diferenciada. Ya vamos a ver por qué.
En el caso del Estado de Guatemala, estaba adherida al Pacto Federal, ¿ya? Y tenía que obedecer lo que decía la Constitución Federal, ¿ya? El gobierno se determinó que iba a ser republicano. Al frente del Estado de Guatemala, pues estuvo Barrundia, ¿ya? Juan Barrundia, y había esa división de poderes, ¿no? A diferencia de la Declaración de la República de 1847, acá Guatemala está en un pacto federal. 1847 fue distinto. Esta era el escudo del Estado de Guatemala, ¿ya? Incluida en el pacto federal. Este fue como el primer escudo que se tuvo, ¿ya? La Constitución de Guatemala se emitió en 1825, ¿ya? Y pues estaba, como les decía, escrito el Pacto Federal, ¿ya? Y pues hay un estado, ¿ya? Es republicano, pero todos los derechos están normados por la federación. En el caso de la ciudadanía, se otorga una ciudadanía, pero es diferenciada. ¿Y por qué? Porque si anteriormente estaban la recaudación del tributo, pues ahora se crea la figura del impuesto, ¿ya? El ciudadano es, ¿cómo se llama? ¿Por qué es una ciudadanía diferenciada? Porque era ciudadano el que sabía leer y escribir, hombre. Entonces, el grueso de la población en ese momento, como era, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. ¿Qué estrategias se emplearon para integrar a esa ciudadanía? Pues había que atacar a la Iglesia Católica, que era la que mantenía pues ese control sobre la población, ¿no? Entonces, para romper esas alianzas también que tenía Iglesia y la élite. Al dar la ciudadanía, pues estos ciudadanos pues también iban a tener obligaciones más que derechos, ¿ya? Además, esto con el fin de garantizarse el cobro de impuestos, ¿ya? Y otra de las maneras para ir rompiendo con el poder que habían adquirido, que había sido en cierta manera autónomo dentro de la población indígena, eran las alcaldías indígenas que gobernaban en la época colonial los pueblos de indios, si se recuerdan. Acá, como se otorgó la ciudadanía a la población mestiza, ¿ya? Entonces se crearon las alcaldías indígenas, y de esta manera, al poner un alcalde indígena y un alcalde mestizo, entonces iban a estar en contraposición, y esto debilitaba la toma del poder local, ¿ya? Entonces estas fueron estrategias de división, y ahí es donde ya pues esa dicotomía ladino-indígena comenzó como a tomar impulso. A nivel internacional, el liberalismo inglés andaba rondando ya, ¿sí? Se retira España, se retira México, y estas nuevas repúblicas, o sea, esta República Federal comenzó a estar rondando por Inglaterra, y entonces Inglaterra comenzó a expandir a nivel su presencia a nivel económico y político a nivel en el mundo, ¿no? Entonces, en la cuestión del contrabando, pues esa región que nunca fue muy bien controlada, pues en el área de Belice, ahí ingresaba el contrabando, y era el clan de los Aycinena quien controlaba el contrabando, no era quien lo introducía. Además, a nivel centroamericano, pues había una resistencia al pago de impuestos federales. ¿Por qué? Porque había una doble tributación. Había que tributar para mantener la burocracia estatal, ya local,
y la burocracia federal. Entonces, la población estaba cansada de que era la que más tributaba, ¿no? Otra de las cosas, se determinó cuáles iban, de dónde se iban a adquirir los fondos, ya que alcabalas iban a pagar, iban a ser utilizadas para hacer, buscar los fondos para la federación, que era la alcabala marítima y también el estanco de ¿cómo se llama este? El de los cigarros, el tabaco, ¿ya? También, pues, una economía bastante debilitada, pues la doble tributación pues causó resquemores, ¿ya? Entonces, por eso es de que ahora no hay fondos a nivel local, entonces hay que recurrir a los préstamos, ¿ya? Entonces, pues, no existían aún los bancos, entonces quienes hacían préstamos eran las casas comerciales. Y para eso, pues entonces Inglaterra era la que impulsaba esos préstamos, el liberalismo inglés, y el préstamo, un préstamo muy oneroso de casi 7 millones de pesos que realiza la federación, lo otorga la casa Berkeley, ¿ya? Y a este se le conoció como el préstamo inglés, ¿ya? Hay bancarrotas, hay un desgaste por el impacto de las guerras, porque hubieron 3 guerras federales, ¿no? Estuvieron juntos pero no revueltos, ¿ya? Y entonces, por eso se recurrió al préstamo de la casa Berkeley. ¿Y para qué iba a ser destinado ese préstamo de 7 millones de pesos? Pues iba a ser destinado para sufragar los gastos de la, ¿cómo se llama?, que generara la guerra, compra de municiones, compra de también de uniformes de la tropa y otros fondos de emergencia. Pero resulta de que solicitaron 7 millones de pesos y de esos 7 millones la casa Berkeley se quedó con más, ay Dios, casi un 40% que cobraron en intereses, ¿ya? En líquido, y otra parte que se quedaron los intermediarios, la corrupción a flor de piel, y al final recibieron casi 300,000 pesos, y esos 300,000 pesos únicamente sirvió para pagar sueldos. Y fue un préstamo que terminó de pagarse hasta 1963. Y cuando todos los países se fueron del pacto federal, adivinen ustedes a quién le quedó la deuda, que fue la última en irse de ese pacto federal. A ver. Guatemala. Guatemala. ¿Ya? Entonces, pues bueno, entonces vemos de que la situación pues era un total desastre, ¿no? Bueno, entonces pues estas eran la Guatemala en medio de toda esta situación pues asumió, ¿no? En el caso de, todavía estaba dando sus últimos tanes el añil, ¿ya? Ya estaba casi por desaparecer debido a una crisis que generó su cultivo. Estos eran los obrajes de añil, ¿ya? En el área de Chiquimula habían unos pequeños obrajes, ¿ya? Más que todo era del lado salvadoreño, ¿ya? Pero esto ya estaba en franco declive. Y en la situación del trabajo, pues en 1823, cuando ¿cómo se llama? Bueno, en el 24, cuando la Constitución Federal pues vio la luz, se había prohibido pues el trabajo forzado. Perdón, se había suprimido el repartimiento, ¿ya? Pero, para eso están las leyes, ¿no? Ahí va el pero.
se reactivó nuevamente el trabajo forzado por medio de leyes para sufragar la infraestructura, o sea, para la construcción de infraestructura física, ¿ya? Porque era importante construir puertos, ¿ya? Y caminos. Bueno, esos eran caminos de herradura, ¿no? Y los caminos de herradura es para ser utilizados por carretas, ¿no? Entonces, como no había fondos, entonces el trabajo tenía que ser gratuito, ¿ya? Entonces era por servicios a la nación. La población campesina principalmente era la que mantenía a flote, ¿no? Y ahora pues ya los ladinos pues ya fueron integrados para la tributación, entonces pues ahí sí eran ciudadanos, pero al momento de solicitar derechos ni la población indígena ni la población mestiza eran muy considerados. En el caso del acceso a la tierra, a partir de acá la tierra fue vista como una mercancía, ya que estamos en los albores del capitalismo, ¿no? Y ya la revolución industrial pues se había disparado. Entonces, las tierras comunales y las tierras ejidales que habían sido como que eran utilizadas por la población indígena para la producción, ¿no? Y su economía de subsistencia. Los poblados se les ordenó que presentaran los títulos que los acreditaban como propietarios de la tierra. Y entonces fueron muy pocos los poblados que habían logrado titular sus tierras comunales. Entonces se creó la figura del registro de propietarios. Ese es el antecedente del registro de la propiedad, ¿ya? Y entonces las personas que no pudieron establecer pues la certeza jurídica de sus tierras, entonces debían de comprarlas y como lógicamente no tenían esa cantidad de dinero que solicitaban, entonces esas tierras pasaron a ser propiedad estatal o el Estado decidía a quién se las vendía. Entonces vemos que se agudizó más la cuestión de la tierra y esto fue causando pues un descontento bien fuerte entre la población, ¿no? Entonces, además, los poblados que sí tuvieron certeza jurídica sobre sus tierras, pero poseían más de 38 caballerías, entonces ya debían de pagar el impuesto territorial, ¿ya? Y ese quedaba a discreción de los jefes políticos. Veamos cómo fueron cambiando. Miren, jóvenes, estas actitudes se llevaron a su máxima expresión en 1871 con los segundos liberales. Esta fue un ensayo de estos primeros liberales. Entonces el imperialismo británico ya haciéndose sentir a nivel mundial, ¿ya? Posteriormente ya fue relevada Inglaterra, ¿ya? ¿Por qué país? Que es el que a principios finales del siglo XIX, principios, bueno, ya todo el siglo XX, tiene esa hegemonía a nivel mundial. ¿Qué país? A ver. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ya? Pues bueno. Entonces ahí fueron fueron aflorando las antiguas diferencias, ¿ya? Entre cada uno de los estados. Cada quien tenía sus propias ideas de cómo debía de ser el sistema de gobierno, de cómo debían integrarse o que debían de irse, ¿no? Entonces esto explotó ya de una manera más fuerte entre 1826 a 1828. Entonces hay una primera etapa de esta federación que sirvió para sentar la base de la república, pero posteriormente pues
afloraron mucho más fuerte las diferencias entre cada una de los estados miembros, ¿no? Entonces, surgieron, ¿cómo se llama? Comenzaron a implementar programas que les permitieran agenciarse de fondos, de que fortaleciera las relaciones a nivel, pues, a nivel comercial, ¿no? Entonces, por eso era importante abrirse hacia el comercio exterior, ¿no? Entonces, el plan era aperturar las tierras, la naturaleza que era para ese entonces bastante atractiva para los países como Inglaterra, que llegaran con sus técnicas de agricultura, ¿ya? O sea, esa era la mentalidad que había, ¿no? Porque se estableció en ese orden de la economía, los países capitalistas y los países como los nuestros, que es lo que aportan para el mundo y que hasta hoy en día todavía se siguen llevando eso. A ver, ¿qué ofrece Guatemala para el mundo? No a nivel turístico, sino hablemos de Mano de obra barata. mano de obra barata y principalmente una naturaleza exuberante. ¿La naturaleza en qué clasificación está? Agroecología. Explotación natural. Las materias primas. ¿Ya? Guatemala es un país netamente forestal, no Ajá. agrícola. Ajá. Entonces sí, las maderas finas, perdón. Principalmente en el área, la región de Belice, ¿ya? Y también el Petén, ¿no? Pero para y por eso es de que un primer intento de colonización, primero belga y luego inglesa, se abrieron las puertas en Izabal y pues fracasaron, ¿no? Fortalecer la construcción de un canal interoceánico y los primeros estudios se hicieron en Nicaragua, ¿ya? Sobre el río San Juan, que finalmente llevó a la construcción de ese canal interoceánico. ¿Dónde lo construyeron, jóvenes? Panamá. El canal de Panamá. ¿Ya? En la educación, pues se hizo una educación laica, ¿ya? Se decretó que la educación debía de quitársela a la iglesia, entonces la educación tenía que ser laica y por lo tanto se implementó el método lancasteriano. En esto me voy a detener cuando veamos el gobierno de Mariano Gálvez, ¿no? Las municipalidades como un ente que ayudara al Estado y se hiciera cargo del poder local, ¿no? Y las cortes territoriales, o sea, no centralizar todas las decisiones ni en las municipalidades ni ni en los gobiernos centrales, sino tratar de dividir el poder. Esas eran una de las estrategias que trataron de implementarse, pero bueno, había un sistema en el caso del sistema de justicia federal, una de las primeras cosas que hicieron fue restarle mucho poder a la Iglesia Católica. Y tanto fue así que hasta se expulsaron a las órdenes religiosas de Guatemala, ¿ya? Y en especial a los jesuitas, su segunda expulsión, ¿ya? Y muchos de los, ¿cómo se llama? De los, en ese caso, las familias de abolengo en Guatemala, pues fueron expropiadas de sus propiedades y varios se fueron al exilio. Algunos se fueron a México, otros estuvieron exiliados en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, pues este anticlericalismo y expulsando a estas personas, pues entonces fue marcando pues el inicio del fin, ¿no? Se estableció por primera vez la famosa libertad de cultos, ¿ya?
y lo que Dios unió lo separa el abogado. ¿Qué cosa, jóvenes? ¿El divorcio? El divorcio. Y que el matrimonio que tenía validez ya no era el matrimonio religioso, sino el matrimonio civil. Entonces, todas estas, tomando en cuenta de cómo era la sociedad, si la sociedad guatemalteca hoy es como es, muy hipócrita, imaginémonos en ese momento, más conservadora todavía. Entonces, pues la situación pues se fue haciendo mucho más fuerte. Pero bueno, entonces esto lo vamos a analizar pues, en la próxima clase. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hay cosas en las que nos vamos a detener ya con el gobierno de Mariano Gálvez. Kevin. Sí, licenciado, buenas noches, compañeras. Estaba revisando yo algunos datos en ciertos libros de estudios sociales que tengo aquí a la mano y aparece un dato como que en 1977 aparece el primer dato oficial como Estado Independiente de Guatemala, el primer préstamo que realiza como país independiente en 1977. No sé si me corrige si es 1977. Ajá. No, fue antes. Fue antes porque Sí, porque me sí. aparece otras fechas, pero me aparecen las mismas que usted nos dio como federación. No, 1977 me está hablando ya en tiempos de 77 estaba. 1877, perdón. 77. Ajá. No, tuvo que ser antes. Con Bueno. el bajo el gobierno de Barrios. Sí, bueno, Barrios gobierna entre 1873 a 1883. Pero los primeros préstamos se otorgan a raíz de, ¿cómo se llama? Con los conservadores y no era precisamente a, ¿cómo se llama? A bancos, sino que era a los prestamistas locales. En este caso era Carclé. Pero eso lo vamos a ver próximamente. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Alexander. Hola, Alex, solo quería pedirle un favor, no sé si puede atenderme después de clase. Sí, claro. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos el próximo día de clases. Y ojo con todo lo que está sucediendo, no podemos ser indiferentes. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bebé. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Adiós.